Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a hablar con Aura Suazo Bonelli, ella como funcionaria de las Naciones Unidas, específicamente en el área que tiene que ver con población y vivienda. Nosotros, o con población, ¿cierto? Y desarrollo, población y desarrollo. Por estos días, aprovecho primero para saludarte, Aura, y estoy hablando de un tema que estaba hablando previamente, lo estoy sintiendo ahora, que no se habla casi nunca, que es de la población que sufre los sofocos en nuestro país y en el mundo entero. Poco se hablaba de las mujeres, lo que pasan al momento, por ejemplo, de estar en una exposición. Entonces eso es así, algo tremendo. Estuve conversando con un médico y mirando hoy una exposición en ese sentido. Y dice que los hombres no tienen idea de lo que viven las mujeres. Pero bueno, se trata de las diferentes necesidades de la población, no necesariamente esa, que es más de carácter de cómo vive la gente y que tiene que ver con temas de salud, o una condición con la que se va, sino que el Fondo de Población trabaja el desarrollo, la manera en que se convive, cómo viven los pueblos. Entonces me gustaría que nos explicara, porque sabemos que esta es una fecha muy importante para tu institución, y para el mundo, porque el trabajo que ustedes hacen no es por ustedes, es por la población, y en este caso la población dominicana. Así es, muchas gracias Edith por tenernos aquí. Bueno, efectivamente, el tema del cual tú mencionas está bastante relacionado. Estamos hablando en temas de población. Actualmente en el mundo somos más de 8.000 millones de personas. Es una buena cantidad, una cifra general que estamos contemplando. Sin embargo, tenemos que entender que hay especificaciones dentro de los países que suceden, una diversidad demográfica. Cuando hablamos de diversidad demográfica, estamos viendo que algunos países están envejeciendo de una manera más acelerada que otros, mientras otros baja la fecundidad o tienen una población juvenil sostenida. La intención de este Día Mundial de la Población, que lo celebramos justo el 11 de julio pasado, es nosotros ver desde UNFPA cómo nosotros podemos entender un nuevo paradigma que queremos presentar, que es el de resiliencia demográfica. Hay algunas gráficas que he compartido y un informe que ustedes están divulgando. ¿Cuáles son los hallazgos para este año? Siempre nosotros hacemos el informe del Estado Mundial y lamentablemente todavía no ha salido este año de 2026, sale un poquito más adelante. Sin embargo, sí ya nosotros estamos viendo una óptica nueva porque sale desde el Plan Estratégico del Fondo de Población este nuevo resultado 4 que es de resiliencia demográfica. Sí, la resiliencia demográfica se trata de cómo se adaptan los países y los pueblos a los cambios demográficos que vienen, de una manera sostenida, su sistema, su infraestructura y obviamente con determinantes para el bienestar de su población. Dejen esa imagen ahí en pantalla, no dejar a nadie atrás. ¿Qué significa para ustedes? No dejar a nadie atrás significa para nosotros incluir de una manera extensiva a todas las poblaciones, incluidas las vulnerables. ¿Qué queremos decir con esto? Que sean contabilizadas, que sus necesidades y sus causas estén siempre en la esfera de la política pública como también de la acción del país. Eso incluye a las personas vulnerables como pueden ser las mujeres, pueden ser las niñas y niños, adolescentes y jóvenes, por supuesto los y las adultas mayores, personas migrantes, personas con discapacidad, etcétera. Mira, ustedes ponen el foco en algo que llaman resiliencia demográfica. Si fuéramos a explicarle eso al camarógrafo que está acá, o a cualquier gente de a pie que esté en la calle, ¿qué significa? Resiliencia es cómo nos adaptamos, ¿verdad? Exacto. Pero específicamente cómo nos vamos a adaptar a la población que viene. Si hoy somos alrededor casi uno de 10.8 millones de personas aquí en el país, ¿cuántos vamos a ser en un futuro? Lo que estamos viendo con las tendencias de las proyecciones recientes de la Oficina Nacional de Estadística es que ya no estamos a un nivel de reemplazo, ya nosotros vamos poco a poco, pues somos una población joven, pero poco a poco hacia una tendencia de envejecer, como sucede con otros países en Europa y Asia Central. Cuando nosotros hablamos de resiliencia, lo que buscamos es dar a entender a la sociedad tres pilares que sostienen esto. La planificación anticipatoria como la principal. O sea, eso es inversión y gasto público que nosotros estamos visualizando desde ya hacia un futuro. Y estoy hablando de que nosotros proyectamos que para la región el pico de nuestra población
sea alrededor del 2050-2060. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, que desde ya nosotros tenemos que ir enfatizando cuáles son los sistemas de pensión que nosotros en el país queremos ver desarrollados, los sistemas de protección y de salud que nosotros queremos ver, o sea, el ¿Cómo ideal, vamos a responder? exactamente, a la población que vamos a tener, porque ya sabemos cuál va a ser. Efectivamente, pero eso es una población que se planifica. Así es, y ese es el primer pilar, esa planificación estratégica y con mirada a futuro. También se planifican las familias. Así es, sí. Tú sabes que el otro día estaba conversando con una persona y me decía, pertenece a un núcleo donde tiene un líder y dice que ese líder dice que hay que aceptar todos los hijos que Dios le dé. O sea, la persona tiene muchos hijos, entonces que hay que aceptar todos los hijos que Dios le dé. Yo sé que ustedes que estudian el comportamiento de la población, también han estudiado, por ejemplo, el caso de las familias. Nosotros teníamos familias numerosas, madres que tenían 5, 6, 7, 8 hijos. Eso es cada vez menos frecuente en República Dominicana. Las chicas jóvenes están 2 hijos, 3 hijos, algunas hasta 1. Eso tiene un impacto en la vida de la familia, igual también en la de los países. Me gustaría saber cómo hemos llegado hasta acá y cómo ustedes lo ven y si este tema es uno de los que surge. Claro que sí, este es justamente uno de los pilares también, que es la autonomía individual de las personas, particularmente de la mujer, en términos de su planificación familiar. Si nosotros vemos a nivel de fecundidad, que en el país teníamos en el 1950 un promedio de 7.5, o sea, las mujeres tenían un promedio de 7.5 hijos o hijas, pero ya hoy en día es 1.9. Entonces, efectivamente, han cambiado la naturaleza y la conducta en términos de planificación. Nosotros lo que abogamos desde UNFPA es que sea una decisión autónoma, independiente y para la próspera evolución de la vida de una persona, o sea, su bienestar y además sus propios planes a futuro. Y eso tiene mucho que ver con la resiliencia, porque como nosotros aseguramos que las mujeres desde ya tengan esa autonomía y esa capacidad de ejercer sus propios derechos para poder tomar la decisión de cuántos hijos tener, cuándo tenerlos y siquiera tenerlos. Me gustaría saber, porque, y pueden venir conmigo ahora para decirte, siempre existe como esa pirámide. Y en nuestra pirámide las personas la tenemos invertida, los más jóvenes son la mayoría. Entonces, vamos a ir camino a que esa pirámide cambie. La población envejeciente aumentará en las próximas décadas de República Dominicana. Eso es lo que estamos estimando, sí. Nosotros vemos que vamos a pasar de alrededor de un 9% de personas adultas mayores de más de 65 a aproximadamente un 17% para el 2050. Entonces, lo que nosotros ahí determinamos es que tenemos que ver la resiliencia como su último y tercer pilar, que me faltó contarte, sí, la equidad en toda la vida. ¿Cómo nosotros aseguramos que todas las personas, sus derechos se vean cumplidos y sus necesidades también acogidas dentro de la planificación del país? ¿Qué quiero decir? Bueno, en el caso de las personas envejecientes, asegurarnos que puedan tener siempre una participación activa en su propia vida, en sus propias decisiones, que puedan tener participación económica o a nivel de sociedad, que sus aportes no sean olvidados, pero que además no sean solamente voces sabias, lejanas, sino que estén integradas dentro de la misma dinámica de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque esa pirámide se va poco a poco a invertir, como tú bien dices, y van a quedar más personas adultas mayores y menos niños y niñas. ¿Qué está sucediendo a nivel hoy, específicamente 2026? El bono demográfico. El bono demográfico básicamente lo que te dice es que la proporción de personas en esa pirámide que están dentro de la edad productiva, que es 15 a 60 y algo, 50 y algo, nosotros tenemos que asegurar que esa sea una población enfocada a poder participar activamente dentro del empleo y dentro de la educación, porque eso es lo que va a determinar cómo nosotros construimos una visión y una población futura que tenga obviamente todos los estándares y las formas que debe de tener. Aquí se planifica, en nuestro país, en nuestros países de América Latina. ¿Realmente estamos planificando hacia el futuro?
Nosotros desde UNFPA justamente hemos incluido este resultado porque queremos acompañar a los países a ir más allá. Tenemos muchas iniciativas buenas aquí en el país. Menciona lo que se está ahora promulgando con la ley de cuidados, por ejemplo, que justamente es esa mirada, darle ese derecho a las personas cuidadoras, pero también reconocer la necesidad y la demanda de cuidados que tienen poblaciones, incluidas no solamente adultos mayores, también personas con discapacidad, niños y niñas. También nosotros tenemos que reconocer que se han hecho grandes avances aquí en nuestro país, pero sucede en toda la región que aún hay mujeres que no pueden participar activamente de la economía del país. Me quedo con uno de los datos, ese documento que estamos mostrando, que es el documento de ustedes sobre la resiliencia, y es la caída de la fecundidad en la región. En el año 2025, la tasa de fecundidad en América Latina y el Caribe cayó a un promedio de 1.8 hijos por mujer. Imagínense ustedes, vengan acá, por favor. Yo llegué a entrevistar a una joven en San Juan de la Maguana, en una loma, víctima de violencia, que tuvo 11 hijos. 11 hijos. Yo me quedaba, se veía más joven que yo. 11 hijos. Y yo dije, wow, Dios mío, eso puede pasar en un campo lejano. Pero ella está cayendo a 2 hijos aproximadamente. Esto, digamos, ¿cómo se puede interpretar? Yo lo veo como una discrepancia que tiene una gran relación con la pobreza y en algunos momentos, dependiendo de la situación de la persona, una falta de oportunidades, por ejemplo, de acceso a vías de educación, de acceso a la planificación familiar también en términos de salud y también una mejora que tenemos que hacer nosotros como sociedad de asegurar que la mujer tenga esa autonomía y esa educación, sobre todo, la educación sexual integral fuera y dentro de las escuelas, para que pueda comprender hacia dónde quiere ver su plan de vida hecho y cómo puede entonces realizarlo. Esto que me estás diciendo es así como existe la idea que dicen, pero ven acá, esa persona, entre más pobre, la gente más hijos tiene, entre más carencias, o sea, pero eso lo que significa es que tiene menos educación, menos información, por lo que me dices. No necesariamente, porque ahí lo que tenemos que ver es que diferentes personas van a estar en diferentes situaciones, ¿no? Y van a tomar distintas situaciones. Eso es lo que te mencionaba más bien en términos de discrepancia, que podemos ver una persona que ha decidido no tener hijos ahora mismo, como aquella que tiene 11 hijos o más, o tiene más del promedio que había, o las que están en el promedio ahora de fecundidad a nivel nacional, que es 1.9, como te mencionaba. Todo esto es porque tenemos que asegurarnos que cada persona cuente. Entonces sí, hay situaciones distintas porque dependen exactamente de la situación particular y las decisiones personales de cada uno. ¿Cómo nosotros hacemos que desde el Estado y desde el país todas esas decisiones tengan un flujo, una ruta contemplada dentro de la planificación a futuro, para que todas esas personas puedan aprovechar su máximo bienestar? Sí, mira, veo un criterio que es el de la vejez y la discapacidad, o el mito de que el viejo ya no vale, no sirve para nada y está de lado, pero que cada vez ser viejo es más joven, porque una empresa ofrece empleos, pero ese empleo es hasta siempre jovencito, 25 años hasta 40, 25 a 35, tú dices, pero ven acá, y entonces, si vas a buscar un seguro médico, si pasas de 50 ya tú eres de alto riesgo, porque te quieren sano. Te quieren hombre, que no tengas que dar a luz, y te quieren joven, que no tenga problemas del corazón. O sea, están buscando gente sana. Entonces, vemos a las personas, esas personas que son productivas en algunos países, una persona de 60 años, 70 años. Aquí, bueno, aquí tuvimos hasta presidente con mucho más, pero el trabajo se nos cierra la puerta, del seguro. Muchas personas, cuando salen de sus trabajos, tienen que tener un hijo o una hija que te apunte al seguro contributivo porque ya no estás en la seguridad social. ¿Cómo redefinir esa mirada que hace que personas que son productivas, que tienen experiencia, que son profesionales, puedan ser captadas y no estar echándoles a un lado de repente, muy rápido? Estamos sacando con la esperanza de vida que tenemos hoy, que es más grande. Y ahí le añado que la esperanza de vida para las mujeres es más que para los hombres. Se estima que entonces, si a nivel que vamos envejeciendo como población, las mujeres que, por ejemplo, están en pareja, van a quedarse en algún momento de una manera independiente. Entonces, ¿cómo se protegen esas mujeres a esa mirada que tú misma dices? Tienen que estar adentro de algún tipo de sistema que desde ya las esté contemplando para su vida adulta mayor. Y ellas mismas también
encontrar la manera de cuidarse y cuidar de su bienestar para que lleguen a esa etapa tan bonita que es de una manera activa y una manera que las ayude a protegerse a modo tanto financiero como personal. Entonces, el desafío más grande, si pensamos en la población, mujeres, niños, ancianos, Ya, justamente... ¿o es todos? No, me encanta la mirada de resiliencia porque justamente nos dice, esto no es un problema, no es un problema que la esperanza de vida aumente. ¿No es una maravilla? Exacto, no es un problema que tengamos acceso a apoyo y protección de salud, que significa que duramos un poco más en la vida. Problema no es, lo que sí nosotros tenemos que encaminarnos, cada país y el nuestro con sus características particulares, hacia dónde vemos proyectado que va a ser la población. Es decir, dónde vamos a necesitar realmente la inversión en infraestructura y en escuelas, porque va a haber una población joven que de verdad la necesita, frente a dónde vamos a enfatizar el apoyo y la protección a los adultos mayores, porque efectivamente van a aumentar en cantidad distinta a las que tenemos ahora. Todo es, en términos de resiliencia, adaptarnos a lo que viene de una manera planificada. Me gustaría, bueno, ¿cómo es el trabajo cotidiano tuyo? La gente que no sabe lo que se hace desde la Oficina de Desarrollo, digamos, Población y Desarrollo, desde el UNPA, ¿qué consiste? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿A qué se dedican de manera cotidiana? Claro, Población y Desarrollo desde el UNFPA, porque muchos nos conocen como la agencia que trabaja temas de salud sexual y reproductiva y temas de género, pero nosotros vemos la mirada de población con un enfoque en la inteligencia demográfica. ¿Cuál es nuestro interés? Y por eso justo vengo contigo a acompañarme en este análisis, es ver elementos claves como son los datos censales, encuestas, registros administrativos, datos geoespaciales, toda una cantidad de información que tenemos aquí a nivel país que producimos y produce el mismo Estado, que nos ayuda a determinar cómo podemos aportar hacia cumplir las necesidades de la población y que cada persona sea representada en lo que el trabajo del Estado y de la sociedad hace. Así que lo que hacemos en Población y Desarrollo es eso, identificamos los patrones de población y damos esa mirada, esa incidencia para que sea considerado dentro de la planificación y el desarrollo. ¿Ustedes trabajan directamente con ministerios? Por ejemplo, si uno de nuestros aliados claves, con lo que acabo de mencionar, es la Oficina Nacional de Estadística, pero no quiero dejar de mencionar, por ejemplo, también lo que hace el Ministerio ahora de Hacienda, que trabaja en el Viceministerio de Planificación e Inversión Pública. Está muy relacionado todo esto con el tema de resiliencia demográfica. Sin dejar de lado, por supuesto, sectores que trabajan con adulto mayor, como es el Consejo Nacional de Personas Envejecientes, con los cuales tenemos proyectos activos, y una cantidad de socios, colegas y actores de sociedad civil que realmente tienen una dinámica enfocada en población vulnerable. Entonces ahí entran los adultos mayores, entran las personas con discapacidad y por supuesto las mujeres y los jóvenes. Bueno, en Europa la gente piensa en una residencia cuando llegue a la vejez y paga por eso. En República Dominicana la gente repudia la idea de un asilo. De hecho hay un merengue que dice: no dejes tu viejo en un asilo. Los dominicanos y dominicanas se quedan con esa persona mayor en casa. Pero teniendo en cuenta que la esperanza de vida crece, que las actividades laborales se vuelven más complejas, ¿cómo se resuelve esta dinámica en otros países? Quiero conversar contigo sobre eso y sobre otros temas, pero vamos a hacer antes una pequeña pausa. Y cuando regresemos vamos a seguir conversando con Laura Suazo, que es responsable oficial de proyectos del UNPA en República Dominicana. Hace algunos años estuve invitada con un grupo de periodistas a ir a China. Y cuando estábamos allí estábamos conociendo diferentes proyectos. Dos cosas me llamaron la atención de eso, o tres. La primera es que hay una ciudad, Shanghái, que es una ciudad, el corazón financiero, digamos. Una ciudad increíble, unos edificios más altos y creativos que usted ya ha pedido a pensar. A mí me parecía que aquello era un sueño. Cuando nos llevaron al centro de planificación de la ciudad, esa ciudad era como un boceto, todo estaba puesto. Ahí no había nada, no había una casita, un apartamento que surgió porque sí. La planificación de la ciudad era completa. Nosotros vivimos en territorios donde alguien decide que va a habitar por la autovía, por aquí, por Santo Domingo, que crearon un nuevo sistema y como hay una carretera, haces ahí una casa. Y ahí ya se te va formando un conglomerado, sin agua, sin luz, sin carretera. Y después venga el agua, venga la luz, ya la gente está ahí. Eso por un lado. Lo segundo fue
el tema de la convivencia familiar. Habían centros donde recibían a las familias y ahí se compartía de todo, o sea, desde las labores de la casa, que todos aprendían a hacer las labores y a intercambiar de enseñanza, de educación. Y el tercero fue el espacio para las personas mayores, que lo vemos en otros países, que tienen esquemas para favorecerles, que eso no debe ser tan difícil. Por ejemplo, cuando estás fuera ya del ámbito laboral, la persona que está pensionada tiene unos bonos, tiene una manera, y bueno, esa es una economía diferente, pero hay países similares a nosotros. En México, por ejemplo, están poniendo en regla muchas medidas para favorecer a los adultos mayores. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para hacerle la vida más liviana a los que ya trabajaron duramente entre nosotros, que lo estamos sacando, que no le estamos dejando participar? Incluso yo lo digo hasta por las familias, porque uno lo piensa, y si te descuidas, estás dejando a mamá y a papá que se están deprimiendo y pudieras hacerlo partícipe de algo. No sé si ustedes en esa resiliencia y tomando en cuenta que es una población que va a aumentar en edad, ¿cómo se llama todo eso? ¿Qué hacer con ese problema? Bueno, a eso nosotros le damos un referimiento en términos de un adulto mayor o una adulta mayor activa. Lo que estamos tratando de buscar con los adultos mayores es que su independencia se mantenga a lo largo de su vida, que puedan durar lo más posible con ese nivel de independencia. Okay. Y eso incluye independencia de movilidad, como también incluye independencia a nivel cognitivo, independencia de cómo ellos pueden funcionar en su propia vida, en su propio hogar, y que tengan autonomía en sus decisiones. Ya cuando llega a un nivel de necesitar apoyo, lo bueno es que sí hay algunos recursos aquí a nivel país. Nosotros apoyamos inclusive un proyecto muy bonito que es con AFP Popular y con CONAPE, que es el fortalecimiento de las capacidades de centros en este caso permanentes, pero sabemos que también hay algunos trabajos con centros de día. Que son de paso. Exactamente, y los centros de día son experiencias tan interesantes porque son justamente para articular y fomentar y darle espacios de todo, de juego, de diálogo, de trabajo, de socialización a adultos mayores para que en su día a día sigan activos. Y luego los centros permanentes, obviamente, ahí ya hay una permanencia porque viven ahí, y nosotros tuvimos la oportunidad con este proyecto de crear experiencias modelos para que se puedan replicar a lo largo del país. Uno está trabajando, la gente está trabajando y no está pensando que mañana ya no va a estar trabajando, no planifica necesariamente. O sea, ¿hay espacio para pensar en eso? Hay espacio. Cuando nosotros hablamos de fecundidad y nivel de reemplazo, justamente como que a eso se refiere, que vamos a llegar a un momento donde las decisiones tienen que ser acerca de esa persona independiente y no necesariamente un núcleo familiar como antes se tenía, ¿verdad? Como mencionabas, de 10, 11 personas. Ya difiere un poco la dinámica. Nosotros animamos mucho a ver la resiliencia desde el aspecto territorial. Es decir, nosotros como país, República Dominicana, tiene sus componentes, pero también a nivel de cada región y cada provincia hay necesidades distintas, porque puede existir uno de estos centros, por ejemplo, pero como también se puede haber una necesidad de mayor acceso a centros de salud en ese territorio, o se puede haber obviamente algunas oportunidades de educación que se necesitan ampliar. Cada territorio tiene que ser planificado en torno a lo que se quiere lograr con esa población que está viviendo ahí y que se proyecta al futuro. Yo no sé si ustedes recuerdan, quizás tú menos que yo, pero que eres más joven, pero ustedes recordarán que antes cuando pintaban un abuelo o una abuela siempre estaba doblado. Siempre iba con un bastón. En los libros, en los nachos, la abuela y el abuelo están doblados. Ya no. Abuela se parece a mamá. Sí. Abuela está pintada, maquillada, viviendo y feliz. Abuela está haciendo planes y abuela tiene dinero también. O sea, ese criterio, eso cambió. ¿Ustedes cómo recuerdan a sus abuelas? Mayores, ¿verdad? Muy mayores. Todo el mundo, el que está mirando esta hora, ¿cómo usted recuerda a su abuela? Si es dominicano o dominicana y vive en Estados Unidos. Pero esa imagen ha ido cambiando. Estamos viendo gente que te dice, yo tengo 10 nietos y tú la ves entera. Así es. Eso quiere decir que la manera de relacionarnos está cambiando. Así es. Podemos decir que esta es tal vez una de las primeras generaciones donde bisnietos están conociendo, ¿no?, a sus bisabuelos, y donde esa dinámica se está dando de una manera significativa, o sea, es activa, no solamente observo desde lejos a esta persona, sino que interactúan y viven en el día a día.
¿Por qué? Porque la esperanza de vida ha aumentado. Entonces las personas están envejeciendo más, a un paso más acelerado. Y estamos hablando de que tienen mejor acceso a la medicina. Por supuesto, y a la medicina preventiva, que es clave para nosotros. Y ahí entran muchos temas también de la planificación familiar en torno de las mujeres y cómo se protegen y su propio sistema reproductivo y su planificación está ligada a esa protección de salud que podemos ofrecerle en todas las etapas de vida. ¿Se considera acelerado el envejecimiento de República Dominicana? ¿Tú crees que es acelerado? ¿Ustedes consideran que es acelerado? No. No es acelerado. Bueno, comparándolo con otros países. Exactamente, porque hay tanta diversidad. Veamos, por ejemplo, la situación de Cuba, que está tan cerca a nosotros, que tiene una dinámica demográfica totalmente distinta a la nuestra. En Cuba son más envejecidos. Han llegado a su pico y están trabajando ya de otra manera, con otras dinámicas, porque la resiliencia es lo que te lleva. Mira tu contexto y mira lo que necesitamos hacer en base a lo que estamos trabajando. República Dominicana vive actualmente el punto más bajo de dependencia. Esto quiere decir que de cada 51.7 dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar. O sea, hay más personas en edad de trabajar, trabajando, produciendo, que apoyan a esas poblaciones dependientes. Contrario a lo que pasa en España, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, por ende nosotros no podemos decir que, bueno, ¿verdad? Nosotros tenemos un bono. ¿Qué pasa con un bono? Un bono es un periodo, es algo que cierra. Si nosotros no aprovechamos, lo dejamos ser, no se va a aprovechar. Un bono es para tú ahí hacer la planificación y decir, mira, mis sistemas tienen que estar totalmente idóneos, listos para esto que viene cuando a mí el bono se me cierre y no tenga tantas personas productivas trabajando. Sí, tomando en cuenta, si baja la tasa de fecundidad, están dando menos hijos, están naciendo, la población se estrecha un poco, ¿no? Y menos entran dentro de la dinámica económica del país. Efectivamente. Entonces, personas mayores tienen un costo adicional. Por eso es que no lo quieren en los seguros, porque dice, tener más viejo me cuesta más. Pero es la gente que ha trabajado y es gente que también puede participar en casa. Claro, y que a la vez que aumenta la esperanza de vida y aumenta el bienestar de las personas, entonces su capacidad de aportar, inclusive a la economía, también aumenta. Porque es como tú dices, el ciclo de vida cambia para la misma persona también. Ustedes tienen un documento o varios documentos. ¿Dónde pueden enterarse más de lo que tú nos has hablado aquí hoy? Sí, les invito a compartir con nosotros lo que estamos viendo en términos de inteligencia demográfica a través de UNFPA RD, nuestras redes. Ahí pueden entrar también a nuestra página web y buscar las publicaciones. Este de resiliencia está disponible, pero tendremos también algunos otros en el futuro no muy lejano, muy específicos a República Dominicana que queremos compartir con ustedes. Entonces, señores, gracias a Laura Suazo Bonelli. Gracias a Laura Suazo. Ella es la oficial de programas de población y desarrollo del UNFPA. Gracias por estar esta mañana acá. Gracias. Busquen esa documentación y a los mayores en casa les recomiendo que les dejen participar en la casa. No hay nada más lindo que cuando usted le da una responsabilidad a esa persona que está en casa. Usted le dice, le toca pelar el ajo, desgranar el guandule, atender a los niños en un momento determinado. No es que los abuelos vamos a cargar con eso, pero la gente participando se siente parte y se siente útil y no dejarle en casa cerrado. A mí me sorprendía los días de las elecciones que aparecen una cantidad de personas envejecientes que uno no sabe que existen. ¿Por qué? Porque los tenemos encerrados en casa. Vamos a salir con ellos también, porque nos va a tocar ese turno. Y recuerde que según usted trate a sus padres y a sus abuelos, sus hijos van a aprender a tratarlo a usted para el futuro. Si usted trata a sus papás así, ellos piensan que ese es el modo de tratar a papá o a mamá. Mañana es otro día, aquí nos encontramos. Que pasen una feliz jornada.